¿Qué debo hacer al recibir un vehículo para repararlo? Debemos establecer una buena estrategia y la vamos a llamar estrategia de diagnóstico porque es la principal y la fundamental. Para reparar un vehículo de forma eficiente, es decir, con la mayor calidad, evitando gastos innecesarios y no tardando más tiempo del adecuado, debo tener una buena metodología a seguir desde el momento que lo recibo. Y la parte fundamental para lograrlo es tener una buena estrategia de diagnóstico. Diagnosticar no es más que detectar cuál o cuáles son los componentes que están generando una falla. Como les digo, hay personas que quizás en sus talleres o personas que trabajan por su cuenta no aplican estas estrategias que yo voy a recomendarles el día de hoy. Y sí, logran reparar el vehículo, pero el detalle no es solo lograr repararlo, sino lograr repararlo de forma eficiente, gastando los menos recursos, tardando el menor tiempo posible y garantizando una gran calidad. El primer paso es analizar los datos y detalles descritos por el cliente al respecto de la falla que presenta el vehículo. Por ejemplo, saber cuáles son los síntomas, si es que no acelera, si es que no prende, se apaga repentinamente, los detalles generales, ¿ok? Eso lo vamos a hacer en el primer paso, simplemente esos detalles básicos y generales. En el segundo paso, debemos tener específicamente los datos del vehículo, saber cuál es la marca, el modelo y el año de fabricación. Por ahora, solo esos tres son suficientes, ¿ok? Para nosotros poder tener saber a qué vehículo nos estamos enfrentando, cuál es la tecnología a la cual nos estamos enfrentando, entre otros detalles. El paso número 3 es realizar preguntas pertinentes u oportunas para sectorizar la falla y reducir las variables. ¿Ok? Estas preguntas, de ser posible, se las tenemos que hacer directamente como técnicos al cliente. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque como técnicos vamos a saber cuáles son las preguntas que nos van a ayudar a sectorizar la falla. Voy a poner un ejemplo. Si el vehículo se apaga repentinamente, como mencionamos arriba en algunos de los síntomas, hay muchos motivos por los cuales un vehículo se pueda apagar repentinamente. ¿Ok? Entonces podríamos preguntarle algo así como si se apaga generalmente cuando está detenido o cuando va andando, por ejemplo, cuando está frío, cuando está caliente. Y el cliente podría responder a eso de que, por ejemplo, ha visto que se apaga cuando cae en un hueco o un bache. ¿Ok? Eso nos da a nosotros ya una idea de qué podría ser en caso de que se apague cuando cae un hueco o un bache. Podría ser, por ejemplo, alguna conexión floja, entre otras cosas. En el paso número 4, fíjense que ese paso 3 es súper importante. En el paso número 4 vamos a verificar de forma básica que la falla descrita por el cliente esté presente y los síntomas sean iguales a los descritos. Esto es súper importante. En muchas ocasiones las personas ocultan algunas cosas. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo, valga la redundancia, de que el vehículo se apaga repentinamente, ese es el síntoma que el cliente presenta. Nosotros le podemos preguntar, pero tú ves que cuando no se apaga el vehículo está funcionando perfectamente bien. Él podría decir que sí, que todo está bien. Pero de pronto vamos a verificar y vemos que el vehículo efectivamente enciende, pero no acelera. Entonces ya ahí tenemos otra falla que quizás el cliente no nos la ha dicho. Cualquiera sea la razón por la cual no nos la ha dicho, nosotros debemos verificar los síntomas, que sean exactamente iguales a los que describe el cliente. ¿Ok? Eso es súper importante. El punto número 5 es realizar una inspección física del vehículo. Fíjense que apenas estamos hablando de cosas y términos no tan técnicos ni tan profundos que una persona promedio, así no tenga una alta capacidad técnica, hasta aquí pueden fácilmente llegar. En el punto número 5 es realizar una inspección física del vehículo. Abrir el compartimiento del motor, por ejemplo, si ahí está ubicada la falla, y poder analizar y mirar en qué estado se encuentra el vehículo. Si no vemos cables de pronto intervenidos de una forma muy poco profesional, esas cosas podemos aclarárselas instantáneamente al cliente. Estos pasos son pasos rápidos, aún no son pasos técnicos, son pasos que podemos hacer de hecho aún con el cliente allí para aclarar cualquier cosa. En el paso número 6 comenzamos con lo técnico. Fíjense que pasamos 5 pasos, aunque las preguntas del cliente pueden ser parte, lógico, de algún paso técnico.
el primer paso técnico como tal de mayor escala, porque necesitamos saber usar, por ejemplo, una herramienta, es este paso 6, ¿ok? Y es proceder a escanear para verificar códigos de error y datos en vivo, ¿ok? Ya tenemos los síntomas, ya hemos confirmado, ya sabemos qué vehículo es, ¿ok? Tenemos los datos técnicos para poder ingresarlos al escáner adecuadamente. Ya hemos verificado que la falla o los síntomas de la falla sean los que el cliente ha dicho y ahora vamos entonces a proceder a leer códigos de error para ir sectorizando aún más la falla. Recuerden que si, por ejemplo, ponemos el caso que planteamos, el caso que estamos diciendo el día de hoy, y es que, por ejemplo, el supuesto de que se apaga repentinamente y que se apaga cuando cae un bache, luego vamos al escáner y vemos un código de error que dice, por ejemplo, circuito intermitente del sensor CKP. Entonces ya podemos nosotros hacernos una gran idea de qué es lo que está sucediendo. Y digo una gran idea porque aún faltan otros pasos. Si vemos la sintomatología, que es que se apaga repentinamente, el cliente ha notado que es cuando cae un bache, un hueco, y vemos, complementamos con los códigos de error que aparecen en el escáner de circuito del CKP intermitente, entonces puedo irme haciendo una idea de que, por ejemplo, un conector está flojo en ese circuito. Simplemente es una idea. ¿Por qué? Porque hasta que yo no me vaya al siguiente paso, que en este caso, bueno, acá tenemos el paso 7, pero hasta que yo no me vaya al paso 8, y ya les voy a hablar un poco del paso 7 y les digo por qué lo salté así, yo luego de que hago esa inspección con el escáner, voy a irme a verificar los componentes sospechosos con las herramientas adecuadas para confirmar el o los elementos que están fallando. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo irme a cambiar, por ejemplo, un sensor CKP porque me digan que el circuito está intermitente en el sensor CKP. Recuerden el concepto de circuito. Hay varios elementos que componen ese circuito: cableado, conectores, computadora y sensor, básicamente por lo menos los componentes eléctricos. Entonces yo debo verificar cableado, a ver si está bien de continuidad, debo verificar los conectores, a ver si están bien o no, en el caso del circuito del CKP. ¿Qué me hizo hacer y ganar tiempo y sectorizar la falla? La pregunta que le hice al cliente complementada con la información que me está dando el escáner, ¿ok? ¿Y por qué salté el paso anterior? Porque el paso anterior aplica en caso de ser necesario. Obvio, siempre es importante tener los datos técnicos de los fabricantes, ¿ok? Como manuales, diagramas, etcétera. Eso es súper importante. Pero en caso de que sea necesario usarlos, perfecto. Y en caso de que los tengamos a mano, lo podemos hacer. Pero para una falla como la que estoy mencionando, no necesariamente es indispensable, ¿ok? Entonces, por eso coloco acá, de ser posible e indispensable. Si es indispensable, perfecto, hay que hacerlo. ¿Por qué? No tengamos información, no sepamos qué valores vamos a ver, etcétera. Pero, de ser posible, hacerlo con una inspección, con verificando con un multímetro o con cualquier herramienta que nos pueda ayudar a complementar y a confirmar, puede que sea totalmente oportuno hacerlo de esa forma. El paso número 9 es verificar con los 3 pasos anteriores si la falla en cuestión está dentro de nuestras competencias o necesitamos el apoyo de otro especialista para continuar con la reparación. ¿Qué pasa? Recuerden que les dije que para reparar el vehículo lo primero que debemos hacer es establecer una estrategia de diagnóstico para poder detectar puntualmente cuáles son los puntos, el punto o los puntos de falla. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si somos electrónicos, diagnosticadores electrónicos, nosotros podemos hacer todo lo electrónico, pero quizás no sabemos hacer o trabajar con la mecánica como tal. Aunque sepamos el principio de funcionamiento mecánico y podamos determinar si hay una falla mecánica, porque debemos hacerlo, quizás nosotros no sepamos destapar el motor, cambiarle aros, en caso, por ejemplo, de que nos demos o nos topemos con una falla de que el vehículo está fuera de tiempo, por poner un ejemplo. Entonces, obviamente está fuera de tiempo porque armaron el motor y lo armaron mal, pusieron la correa de distribución fuera de tiempo, mejor dicho, la relación la pusieron fuera de tiempo y entonces yo puedo buscar entonces a un mecánico
que pueda hacerme la reparación en caso de que mi competencia sea nada más hasta el electrónico. En el caso de que sea un sensor, lo puedo cambiar, cableado, computadora, etcétera. Pero si es una parte mecánica y no lo sé, no tengo que darme problema por eso. Simplemente ubico un especialista en el área, en esa área, que pueda ayudarme entonces a llevar a cabo la reparación una vez que ya yo he identificado la falla.